Bueno, pues ya vamos a nuestra cuarta sesión de este estupendo ciclo de Fe y Razón que nos han organizado en la parroquia. Después de haber tratado ya pues sobre si es razonable creer en Dios, si es razonable creer en Cristo, Cristo nuestro Salvador, que trató don Jesús Fogado el último día, y ahora pues hemos tratado, fue la vida de Cristo en la literatura, perdona, que trató don Jesús Fogado. Eso me pasa por apuntar. Seguro que si lo digo de memoria me sale mejor. Lo apunto y me equivoco, ¿verdad? Está certísimo. Lo había hecho a ver si me seguía. Me sigue bien. Perdonad. Bueno, pues la vida de Cristo desde la literatura es lo que nos va a tratar aquí don Miguel San Martín Grollera, abogado, escritor, padre de familia, padre católico, autor de un libro que se ha difundido mucho. Se titula De libros, padres e hijos. Y también de un blog con ese mismo título. De libros, padres e hijos. Y bueno, pues nos va a contar como de literatura infantil, juvenil, básicamente de la educación, de esa necesaria educación de los jóvenes, ¿no? Y desde una perspectiva, desde la perspectiva buena, la de un padre católico, porque hay muchas perspectivas, ese tema se puede tratar desde muchos puntos de vista. Y la va a tratar pues desde esa perspectiva, la de un padre católico, es conferenciante habitual, colaborador, da clases en el posgrado de Educación Clásico-Realista y Humanidades. Bien. Y luego, pues, le podéis seguir en portales como Infocatólica, ahí pues tiene bastantes referencias, y en revistas católicas, pues como La Misión. Pues aquí os dejo con don Miguel, y adelante, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a la parroquia, al padre Ignacio y a todos ustedes por haberme invitado. Estoy encantado de estar aquí. Y bueno, el asunto del que vamos a hablar hoy, no voy a hablar mucho de literatura infantil, pero sí voy a hablar de literatura. Y voy a hablar de Cristo, aunque no voy a hablar directamente de la vida de Cristo, sino de cómo a través de la literatura se ha representado de alguna forma la figura o los rasgos de Cristo. Y voy a leer una conferencia para, en primer lugar, no enrollarme demasiado, porque hay muchísimas cosas que decir en muy poco tiempo para ello. Así que voy a empezar. Es cierto que cualquier hombre, sea cual sea su creencia, estará de acuerdo con la naturaleza extraordinaria de la vida de Jesucristo, tanto como de la naturaleza extraordinaria de Jesucristo mismo. Es el protagonista de la mayor de las historias, un relato inconcebible, fuera del alcance de toda imaginación humana. Como diría Tolkien, la eucatástrofe jamás contada. Si pensamos en que Cristo, siendo Dios, no necesitaba la caída, ni la muerte, ni nos necesitaba ninguno de nosotros, la historia se vuelve todavía más asombrosa. Un Dios que redime el pecado y la muerte humanos mediante una expiación por amor. Esta trayectoria vital de Cristo, encarnado como hombre, sigue el arquetipo de innumerables mitos heroicos. Mas, como afirma C.S. Lewis, la historia de Cristo no es un simple mito más, uno como cualquier otro. No, desde luego que no, porque la historia de Cristo es verdadera. Es el acontecimiento histórico real que cumple y que trasciende todo lo que los mitos prefiguraban oscuramente. Es el relato fundamental en el que todas las demás historias se basan. Jesús abandona su hogar, se enfrenta a las tentaciones, al sufrimiento y a la muerte, para resucitar como rey y salvar así a la creación, a su creación. A diferencia de los héroes paganos, Jesús no es vencido por la muerte, sino que la derrota. Además, él se distingue de otros héroes por dos virtudes fundamentales: la humildad y la obediencia. De esta forma, si incluimos un personaje que se asemeje a Cristo en cualquier relato,
Sin duda despertaremos un interés inusitado, una expectación, pero al mismo tiempo certificaremos su seguro fracaso, porque lo que pretenderemos será introducir en una obra algo que le excede de forma infinita. Es el fracaso anudado a todo intento de realizar un imposible, trasladar un trozo de papel finito y contingente, aquello que es infinito y eterno. En este extravagante experimento podríamos resumirlo en una sola pregunta. ¿Qué ocurriría si un hombre que representara la bondad encarnada entrara en el escenario humano? Los cristianos sabemos la respuesta. La respuesta es una persona, y esa persona es Cristo. Pero, ¿qué ocurriría si se tratara de un mero hombre? ¿Sería esto posible? ¿Con qué consecuencias? ¿Con qué resultado? Algunos literatos han intentado responder a estas preguntas, y en algunas de sus obras podemos encontrar atributos, reflejos o figuras de Cristo. Así que a continuación examinaré algunas de estas obras que mediante la alegoría, mediante el simbolismo, la analogía o la tipología han tratado de reflejar esos rastros de Cristo. Y voy a comenzar por la Edad Media y por una obra del siglo VIII, un poema titulado Beowulf. Cuando se predicó por primera vez el cristianismo a las tribus germánicas y sajonas, se presentó a Cristo como un héroe. Este aspecto viril se reflejó en la literatura, como en el poema sajón Elial del siglo IX, que describe a Cristo como un rey guerrero y a sus discípulos como sus tanes, sus vasallos. Una visión similar aparece en un poema titulado El sueño de la cruz, donde la propia cruz, en primera persona, como el más apropiado de los testigos, narra la crucifixión y describe a Cristo como un joven héroe valiente a la vista de muchos. Pero una de las obras más destacadas en esta línea es este poema del que les voy a hablar, Beowulf. Escrito al parecer en el siglo VIII en un ambiente monástico, algunos ven en su rey guerrero protagonista, Beowulf, un tipo de Cristo. Esta figuración puede verse ejemplificada en muchos rasgos. Es el destructor de demonios infernales. Es el guerrero valiente y gentil, intachable en pensamiento y obra, y es el rey que muere por su pueblo. En palabras del profesor Ángel Cañete Álvarez Torrijos, superior y diferente a todos los demás se alza Beowulf, al que se nos presenta como guerrero, vasallo y finalmente rey. Existen claros paralelismos textuales. Hrothgar, rey de los daneses, llama al guerrero Beowulf ante una urgencia en su reino. Hay un monstruo que se llama Grendel que devora a los habitantes de su reino. Y Hrothgar dice de Beowulf: Dios en su misericordia lo ha enviado para salvarnos. Más adelante, el propio rey danés habla de la madre de Beowulf diciendo: el Señor la llenó de gracia en su alumbramiento, evocando la figura de María. Otra similitud se encuentra en su lucha contra el mal. Cuando Beowulf se enfrenta al ogro Grendel, que es descrito como el enemigo de Dios y como descendiente de Caín. Además, Beowulf debe sumergirse en una guarida bajo el agua para enfrentarse a la madre de Grendel, en un descenso que recuerda al infierno de las homilías medievales. En una segunda parte del poema, años después, el héroe, ya convertido en rey, emprende un viaje para buscar al dragón, el adversario de la humanidad que vive entre el azufre y el fuego, acompañado por 11 camaradas, más aquel que había iniciado todo aquel asunto, un ladrón en efusión y en alusión a Judas. Beowulf siente su próxima muerte, como Jesús en el Monte de los Olivos. Lo siente antes del combate. Además, como propio Jesús, es abandonado por sus hombres en su hora de necesidad. Y finalmente, muere en la lucha, en sacrificio para salvar al pueblo. Mata al dragón, pero resulta herido y más tarde fallece. No obstante, Beowulf no es Cristo. El propio bardo medieval que escribió el poema recalca que el héroe era consciente de que su fuerza provenía de Dios. Y sobre todo, aunque derrota al dragón, como he dicho, él mismo es derrotado por la muerte.
Como sugiere el padre Magnami, se trataría de una alegoría o manifestación artística de la fe cristiana purificando los viejos mitos nórdicos. Tolkien, poniendo voz al anónimo autor, concluyó sobre Beowulf: vivió hace mucho tiempo, Dios parecía lejano y el diablo estaba cerca. Murió triste temiendo la ira de Dios, pero Dios es misericordioso. Después de Beowulf vamos a bajar un poco geográficamente y adelantarnos un poquito en el tiempo y nos vamos a la península ibérica sobre el año 1200 para hablar del poema de Mío Cid. El cantar de Mío Cid presenta a su protagonista, Rodrigo Díaz de Vivar, según un esquema que replica los elementos de la tipología crística, aunque esta identificación, como en el caso de Beowulf, no sea total sino analógica. Por ejemplo, se presenta su destierro como una kenosis. El Cid es expulsado de Castilla por su propio rey, Alfonso VI, a causa de unas acusaciones falsas. Sale de Vivar despojado de todo, de honra, de hacienda y de familia, llorando al volver la vista atrás. Este vaciamiento voluntario, acepta el destierro sin rebelarse contra su rey, guarda proporción con la kenosis que San Pablo nos habla en Filipenses 2:7. El que tenía todo derecho se despoja y obedece. La paciencia también del justo calumniado. El Cid no se venga de quienes le han difamado ante el rey. Su mesura, virtud que el poema subraya constantemente, lo distingue de los infantes de Carrión y de los mestureros, de los calumniadores que difunden las mentiras sobre él. Es el justo que sufre en silencio la injusticia, como el siervo sufriente de Isaías. Sufre también la traición de los suyos. Los infantes de Carrión, yernos del Cid y beneficiarios de su generosidad, lo traicionan desde dentro, ultrajando a sus hijas en el Robledo de Corpes. Esta traición viene del seno mismo de su familia, como la de Judas viene del círculo interno e íntimo de Jesús. También su mansedumbre a la hora de afrontar la afrenta. No reacciona visceralmente ni violentamente, sino que se demora, ordenando sus pensamientos y dominando su pasión. Un gran hora pensó ese comidió, lo que nos da medida de su gran templanza y de su mansedumbre. Y por último, la victoria por la justicia, no por la venganza. El Cid no acude a la violencia privada. Pide justicia al rey en las Cortes de Toledo. Su vindicación es pública, leal y pacífica en el fondo. Y el desenlace es una exaltación. Sus hijas se casan con los reyes de Navarra y Aragón. Y del destierro humillante pasa a la gloria dinástica. El esquema es el de la humillación-exaltación pascual. Un medievalista español, Cesario Bandera Gómez, dice que para el anónimo autor el Cid no podía sino ser el reflejo viviente de Cristo, de un Cristo guerrero y majestático, fuerte y eternamente vigilante. Otros medievalistas, como Thomas Montgomery o Colin Smith, han señalado que el poema, compuesto en una cultura profundamente litúrgica, como sabemos, no podía evitar que el oyente percibiera esas resonancias. El Cid no es Cristo, cierto, pero su historia suena y recuerda a él. Y ahora seguimos en la Edad Media y subimos un poquito y nos acercamos a nuestro país vecino, hacia la zona de la Bretaña, para hablar de la búsqueda del Santo Grial y del ciclo de la Vulgata. Esta es quizás la obra que contiene una planificación e intención más trascendentes. Textos como la Quête du Saint Grial, que es parte del ciclo de la Vulgata, son de una clara inspiración religiosa basados en las enseñanzas de San Bernardo y con una teología de la gracia que es como un andamio en la propia estructura novelesca. Según Carlos Alvar, el texto rompe con la tradición anterior y se convierte en una novela de simbología mística. De todos los héroes de la búsqueda, de todos los caballeros de la tabla redonda que buscan el cáliz de Cristo, solo Galahad cumple los requisitos para ser un pequeño redentor humano. Como decía Emilia Pardo Bazán en uno de sus cuentos sobre el Grial, se necesita no ser pagano. Sí, pero es necesario algo más.
porque de todos los caballeros de la tabla que inician la gesta, solo llegarán a la meta aquellos que mantengan el alma pura. Sir Galahad es el caballero del Grial por excelencia. Su linaje lo conecta con José de Arimatea. Ocupa incólume el asiento peligroso de la tabla redonda. Todo aquel que se sentaba terminaba muriendo. Y toma sin esfuerzo la espada de la roca que nadie puede tomar. Mientras que otros caballeros como Lancelot, que es el padre precisamente de Galahad, en este caso por su adulterio con la reina Ginebra, Gawain, que era el sobrino del rey Arturo, o Héctor, fracasan por considerar la búsqueda de una aventura o por sus propios pecados, Galahad, junto con otros dos caballeros, Bors y Perceval, llegan al destino final. Pero de los tres, solo Galahad, por su pureza y castidad, recibe la revelación completa de los misterios espirituales del Santo Cáliz y es elevado al cielo por los ángeles. Galahad es el símbolo del caballero cristiano célibe, que elige el amor divino sobre el mundano, sobre el amor cortés. Encarna virtudes como la pureza, la humildad y la bondad en imitación de Cristo. Sin embargo, Cristo redimió el pecado del mundo por su naturaleza divina, algo fuera del alcance de Galahad que limita su acción redentora a la clase caballeresca. Como diría el poeta Tennyson por la boca del paladín, mi fuerza es como la fuerza de 10 porque mi corazón es puro. Pero en todo caso se trata de una fuerza humana. Aunque en la búsqueda del Grial no encontramos a Cristo en persona, la obra nos acerca a Él. Como dice el medievalista Albert Popillet, el Grial es la manifestación novelesca de Dios. Y como bellamente escribía mi no compatriota, porque no es una patria, yo soy gallego, Álvaro Cunqueiro, imaginamos a Galahad cabalgando hacia el cebreiro para arrodillarse ante el cáliz en que conoció verdaderamente la sangre de Cristo. Y después de hacer este breve repaso por la Edad Media, vamos ahora al siglo de oro español. Y vamos al siglo de oro español para toparnos con la mayor de todas las obras de la literatura hispánica. Se habrán adivinado que voy a hablarles del Quijote. La tesis que identifica a Alonso Quijano como una personificación de Jesucristo no es una afirmación novedosa ni temeraria, aunque conserve su carácter polémico. Figuras de la talla de Miguel de Unamuno, de Rubén Darío, de Fyodor Dostoyevsky han explorado esta senda, que resulta accesible para el lector atento, dotado de un cierto contexto cristiano. Los paralelismos simbólicos a lo largo de la obra son elocuentes y numerosos. Se perciben, por ejemplo, en la primera salida cuando el labrador Pedro Alonso limpia el rostro de Don Quijote evocando el gesto de la Verónica, o cuando lo sube a un jumento cual samaritano al herido. Resuenan también los suspiros del caballero cuando lo meten en la jaula, que remiten a Cristo en la cruz, o en su exclamación ante la incredulidad del carretero: «Oh, hombre de poca fe». Estos signos sugieren una intención de presentarnos a un héroe que camina tras las huellas del Redentor. Pero, más allá de los símbolos, es la propia esencia del personaje la que apunta a Cristo. Don Quijote encarna el modelo del caballero cristiano. Alonso Quijano, el bueno, es un hombre cuerdo, cuya supuesta locura no es sino el contraste de su ideal y un mundo extraviado por el pecado. Su figura actualiza el Scandalus Crucis de San Pablo, una demencia que a los ojos del mundo es ridícula, pero que representa la concepción de la vida sostenida por la fe. Cervantes culmina esta trayectoria con una recuperación final del juicio que parece fruto de la gracia divina, permitiendo al héroe morir en paz y encomendado al cielo. En su Odisea, el caballero proclama una utopía de paladín cristiano contra viento y marea, sufriendo las consecuencias con humildad y resignación. Su misión: amparar doncellas, socorrer huérfanos, premiar a los humildes, es la puesta en práctica de las virtudes teologales y cardinales. Como sugería Ramón Llull, estas virtudes son el cimiento de la caballería.
En Don Quijote los mandamientos caballerescos se convierten en una suerte de bienaventuranzas adaptadas a la vida del caballero. No obstante, el héroe cervantino también se debate entre un amor mundano y el amor divino. A diferencia de Galahad, Don Quijote se ve limitado por la imposibilidad de liberar a Dulcinea, quien se convierte en un centro de interés humano que lo aleja de ideales más puros. Por ello, incluso Unamuno prefirió verlo como un discípulo o imitador de Cristo antes que como una identificación figurativa del mismo. En última instancia, la grandeza de la obra permite acercarse a ella desde múltiples lecturas, conforme al criterio de aplicabilidad del que hablaremos más tarde de Tolkien. Sea o no la intención deliberada de Cervantes, Alonso Quijano logra transformar la realidad y restaurar el sentido cristiano de la caballería. Si la pretensión de retratar a un nuevo Cristo se considerase un fracaso, se trataría sin duda de un fracaso maravilloso, que nos ha legado una obra inmortal y un canto a la belleza de la vida. Y dejando el siglo de oro español, hacemos un salto de siglos y nos vamos al siglo XIX. Y dejando la meseta castellana, nos vamos a las estepas rusas y les voy a hablar de Fyodor Dostoyevsky y una novela que se titula El idiota. Si bien Fyodor Dostoyevsky es mundialmente reconocido por explorar los abismos y contradicciones del alma humana, por ejemplo en su obra capital, Los hermanos Karamazov, en su novela El idiota se propuso el reto inverso: elevarse hacia la perfección moral. A través de su protagonista, el príncipe Myskin, el autor ruso intentó retratar a una persona positivamente bella, una tarea que él mismo calificó de quimérica. Para Dostoyevsky solo existe una figura infinitamente hermosa en el mundo, Cristo, y cualquier intento de emularla en la ficción sería un milagro infinito siempre abocado al fracaso. Es decir, no sería un milagro. En esta aspiración, el autor señaló al Quijote de Cervantes como el único precedente literario que logró aproximarse a tal ideal. La trama es sencilla, la voy a resumir sencillamente. El príncipe Minsky es un hombre de una bondad absoluta y de una inocencia casi infantil, que regresa a la cínica sociedad de San Petersburgo. Su pureza moral es confundida con idiotez, lo que le arrastra un trágico triángulo amoroso con la atormentada Natasha y el apasionado Rogozin. Un triángulo que culmina en el asesinato y la locura. Myskin encarna a un hombre luminoso en un mundo sumido en la oscuridad y la corrupción. Su carácter se define por una generosidad absoluta y una fe sincera en el prójimo, virtudes que paradójicamente le conducen a ese final trágico: el desprecio, el aislamiento y la locura. Este desenlace sugiere una dura realidad. El mundo en su estado actual es incapaz de asimilar la santidad directa, la cual le resulta demasiado terrible a la cordura ordinaria. Minsky conecta además con una figura tradicional del folclore ruso, que es el Yurodolby, el santo loco. No se trata de un loco normal y corriente, no es una enajenación mental, sino de una cordura superior que utiliza la apariencia de la demencia para desvelar verdades ocultas y denunciar la locura real de un mundo ciego a lo espiritual. Minsky, además, posee el carisma de la cardiognosis, el conocimiento del corazón, una capacidad visionaria para atravesar las apariencias y sondear la profundidad de las almas, don que la teología atribuye a Cristo y con el que fueron obsequiados muy pocos santos. Dos elementos simbólicos vertebran la obra. El primero es la famosa máxima: la belleza salvará al mundo. Esta frase no alude a una estética superficial, sino a la via pulcritudinis de la que habló Benedicto XVI, el camino de la belleza, un camino que conduce a la verdad y al Creador. Es la belleza del Hijo la que, según la perspectiva dostoyevskiana, posee el poder redentor. Pero hay un segundo elemento más oscuro en la novela.
que es la perturbadora influencia del cuadro de Hans Holbein, un cuadro que impresionó profundamente a Dostoyevsky. Es un cuadro que representa a Cristo muerto de forma descarnada y crudamente humana. Dostoyevsky, que quedó, como he dicho, profundamente impresionado por ese cuadro, que es realmente impresionante, a través de Minsky advierte que la contemplación de esa obra, que muestra un cuerpo, parece que sometido al rigor mortis y desprovisto de rastro divino, puede inducir a la pérdida de la fe. El cuadro representa el peligro de ver a un hombre como un mero objeto inerte, una enfermedad de la cultura moderna que degrada al hombre y lo convierte en una cosa. Sin embargo, el príncipe acaba por comprender que esa muerte cruda es necesaria para la victoria definitiva. Solo porque Cristo como hombre murió de verdad, su resurrección adquiere un sentido pleno. Y ahora paso a otra obra, cruzando, como dirían pues nuestros hermanos hispanoamericanos, cruzando el charco. Y voy a hablarles de una novela del mayor novelista estadounidense, Herman Melville. Es una novela menor, una pequeña novela, pero de una gran profundidad. Se titula Billy Budd Marinero. Billy Budd Marinero es la obra póstuma de Herman Melville, se publicó cuando él ya había fallecido, y ha sido objeto de constantes lecturas religiosas que ven a su protagonista como una figura de Cristo. La trama, brevemente. Billy es un joven marinero inocente y bondadoso que es acusado falsamente de motín por un malvado oficial llamado Claggart. Al no poder defenderse por su tartamudez, Billy golpea y mata accidentalmente a Claggart, lo que obliga al capitán, el capitán Bear, a condenarlo a muerte aplicando la ley marcial, a pesar de saber que es moralmente inocente. Ciertamente las analogías son poderosas. Billy es bello, es bueno, y al igual que Cristo es juzgado y ejecutado por un crimen que ante la altura de la verdad no es tal. Sin embargo, un análisis atento de la intención de Melville revela que aunque Budd es un pacificador que irradia una misteriosa virtud, dice Melville, no representa a Dios hecho hombre, sino más bien al hombre en su estado de naturaleza pura, el eco de una suerte de Adán inocente anterior a la caída, pero sin los dones preternaturales y sobrenaturales que lo elevaban. Melville presenta en este drama naval una tipología ternaria del ser humano. En un extremo se halla el oficial Claggart, el hombre caído que abraza voluntariamente el mal. En el opuesto está el capitán Bear, el hombre que intenta ser justo, pero cuya imperfección le obliga a aplicar leyes que su conciencia rechaza, enfrentándose al mismo dilema que Pilatos. Y en el centro está Billy, el hombre natural, un bárbaro puro y analfabeto que habita un estado de inocencia previo a la serpiente. La diferencia fundamental con la Imitatio Christi reside en la respuesta ante la injusticia que padece Billy. Mientras que el silencio de Cristo en su juicio es un acto de voluntad y de mansedumbre divina, el silencio de Billy es fruto de su tartamudeo congénito, una imperfección humana que le impide hablar y que le empuja a una reacción violenta e impulsiva. Budd golpea y mata accidentalmente a su acusador porque no posee la perfección de Cristo, sino la fragilidad del hombre que, aunque con conciencia o con una inocencia natural, arrastra la imperfección de la naturaleza humana. Finalmente, Melville plantea con su novela una tesis sombría, muy parecida a la de Dostoyevsky. En el mundo caído, incluso la pureza natural desemboca en crucifixión mundana. Pero esta crucifixión, como he dicho, es mundana y está despojada de toda significación salvífica, necesitando la gracia de un Redentor. La muerte de Billy Budd es inmerecida y trágica, pero a diferencia de la de Cristo,
no cambia nada ni salva a nadie. Es el sacrificio de una gracia que irradia belleza, pero que carece de la voluntariedad del verdadero amor. Y ahora nos venimos un poco más cerca. Nos acercamos tanto que estamos en el siglo anterior, el siglo XX, en el que hemos nacido y vivido parte de nuestra vida, muchos de los que estamos aquí. Y voy a hablarles de una novela de un novelista inglés, converso, novelista, un hombre que hizo muchas cosas, Gilbert K. Chesterton. La novela se titula Un hombre vivo. Chesterton, un hombre de bondad y fe, proyectó su visión del hombre nuevo en Inocencio Smith, protagonista de esta novela, Un hombre vivo. Su nombre ya es una definición. Smith representa al hombre común, sería como Pérez o como González aquí en España, mientras que Inocencio alude a una pureza y una capacidad de asombro indemnes al cinismo. Pero Smith no es un necio, es un hombre que guarda los mandamientos mientras rompe las convenciones burguesas, y lo hace para provocar en los demás una reacción, a riesgo de que confundan sus excentricidades, como por ejemplo organizar picnics en el tejado, con transgresiones morales. La trama brevemente es la siguiente. Inocencio Smith llega a una pensión y causa un gran revuelo. Y a causa de este revuelo, por su extravagante conducta, es sometido a un juicio casero acusado de crímenes. Se descubre que es inocente. Robaba, pero era en su propia casa. Cortejaba y quería casarse, pero era con su propia esposa. Todo con el fin de romper la monotonía y recuperar el asombro por el simple hecho de estar vivo. La novela explora la paradoja del hogar. Smith abandona su casa solo para poder regresar a ella y redescubrir lo propio como si fuera la primera vez. Es la realización de esa añoranza que, según Newman y San Agustín, apunta hacia la eternidad. En el nudo de la obra, Smith enfrenta a ese proceso judicial del que les he hablado, a causa de su extraño comportamiento. Y aquí emerge como una figura cristológica. Llega a la casa para ser juzgado por aquellos a quienes viene a liberar. Y ante las acusaciones guarda un silencio sereno y lúdico, ajeno a la gravedad del proceso. A diferencia de los finales trágicos de otras figuras que hemos visto antes, el desenlace de aquí es redentor. La viveza de Smith libera a los habitantes de la casa de la esclavitud de sus ídolos y miedos. Mientras que unos lo ven inicialmente como un criminal o un loco, solo su esposa, Mary Gray, posee la visión del amor necesaria para reconocer su postura. Esto recuerda la frase de Ricardo de San Víctor, un monje medieval: ubi amor oculus, donde está el amor está la visión, solo el que ama ve de verdad. Smith no pretende ser una representación directa de Cristo, sino la muestra del efecto de la gracia en el hombre. El asombro de saber que nacer significa poder ser salvado. Como sugiere la crítica, quizás Smith sea el propio Chesterton. Un Chesterton que nos muestra que la creencia de Cristo es lo que permite al hombre estar realmente vivo, transformando la existencia en una permanente eucatástrofe de alegría y descubrimiento. Y hablando de eucatástrofes, esto me sirve para llegar a la siguiente obra, que es El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. En su monumental obra, la pregunta fundamental que Tolkien formula no es como hasta ahora quién es Cristo, quién puede ser Cristo, sino dónde se manifiesta la presencia de Cristo. A diferencia de lo que ocurre con Narnia, con el león Aslan, del que hablaremos después, aquí la divinidad está oculta, como en la Eucaristía, refractándose en tres figuras que conforman una suerte de trinidad funcional: Frodo, Gandalf y Aragorn. Juntos, estos personajes encarnan el triple simbolismo mesiánico del Antiguo Testamento: profeta, sacerdote y rey, que encarna el mismo Cristo. Frodo es la imagen más reconocible de Cristo Redentor y víctima.
como el siervo doliente de Isaías, asume voluntariamente el peso del anillo, que es su propia cruz, y se encamina hacia el corazón del reino enemigo para destruirlo. Su sacrificio es profundamente sacerdotal, se entrega y se despoja de sí mismo para que otros vivan. Su camino está jalonado de ecos evangélicos, el despojamiento de sus vestiduras, el grito de tengo sed y la necesidad de un cireneo, papel que desempeña el fiel Sam. Por otro lado, la realeza de Cristo se prefigura en Argo. En él habita un hálito de Adviento. Es el soberano que viene a reclamar lo que es suyo, el rey que cura con sus manos y cuya llegada trae paz y fecundidad al reino. Prefigura al rey David o incluso a Carlomagno, simbolizando omnipotencia y la omnipresencia amorosa del Salvador. Finalmente, Gandalf encarna el rol del sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. De origen misterioso y con autoridad venida de lo alto, Gandalf actúa como un guía espiritual y un profeta. Su enfrentamiento con el Balrog representa una forma de muerte y descenso a los abismos, de los cuales regresa transfigurado como el blanco, constituyendo esto un tipo lejano de la resurrección. Tolkien evitó la alegoría directa por respeto a la magnitud de la encarnación real, que él consideraba infinitamente superior a cualquier ficción. Mientras que su amigo C.S. Lewis utiliza la suposición, Tolkien apuesta por la aplicabilidad, la libertad del lector para descubrir estos matices que he comentado. Dado que la Tierra Media se sitúa en un pasado previo a la venida de Jesús, sus héroes solo pueden ser tipos o luces refractadas. Como se expresa en su poema Mitopoeia, el hombre es un subcreador que, aún en su exilio, sigue creando según la ley por la que fue creado, devolviendo al mundo destellos de la verdad única. Y paso ahora a las crónicas de Narnia, del amigo de Tolkien, C.S. Lewis, aunque al final de sus vidas su amistad se deterioró. La relación entre el león Aslan y la figura de Cristo en las crónicas de Narnia no es, en palabras de Lewis, una alegoría convencional, sino lo que él denominó, como he dicho antes, una suposición. La premisa no fue un plan deliberado de evangelización, sino un ejercicio imaginativo. Escribió Lewis: supongamos que hay un mundo como Narnia que necesita redención. ¿A qué tipo de encarnación y pasión se sometería Cristo allí? Según Lewis, Aslan entró en la historia por cuenta propia, permitiendo que Narnia funcione como un par de gafas para ver la realidad de una manera nueva. Esta metanarrativa de esta serie de novelas sigue el esquema clásico de la historia de la salvación. Una creación hermosa arruinada por una caída y usurpada por el mal, que solo puede ser restaurada mediante el sacrificio redentor de su creador. Sin embargo, la presencia del león Aslan es misteriosa y apofática. Se trata de una alegoría imperfecta porque el león permanece siempre como el otro inimaginable. Y a lo largo de todas las novelas, la claridad del mensaje varía de intensidad. Mientras que en El león, la bruja y el armario y La última batalla el paralelismo es muy claro y explícito, el sacrificio y el juicio final, en otros volúmenes la historia de Aslan se vuelve más velada y desconcertante. Es el creador que canta la vida en el sobrino del mago. Es el guía invisible en el príncipe Caspian. Es la voz que responde yo soy en el caballo y el muchacho. Para filósofos como Peter Kreeft, la identificación es tan absoluta que Aslan no solo es una tipología, sino que es Jesús en la forma que se manifestaría en ese universo específico. Resulta ilustrativo comparar estos dos enfoques, el de Tolkien y el de Lewis. Mientras Lewis presenta en Aslan una analogía en toto, una manifestación divina sin pecado ni error, Tolkien utiliza en su Tierra Media figuras parciales o tipos de Cristo, como he dicho, y Gandalf, Frodo y Aragorn encarnan respectivamente aquellos oficios de profeta, sacerdote y rey, pero
de manera muy imperfecta. Son falibles, son seres falibles, lo cual solo prefigura la victoria definitiva de un Cristo que llegará más tarde. Finalmente, es preciso reconocer también el carácter no intencional de ambos legados. Ni Lewis ni Tolkien se propusieron inicialmente crear relatos apologéticos. Sus obras nacieron de una imaginación católica profundamente bautizada e impregnada del catolicismo, guiadas por una suerte de brisa en las horas de fuego que permitió que sus creencias más íntimas florecieran de forma orgánica, transformando la fantasía en un vehículo de verdad trascendente. Y como no quiero cansarles, voy a terminar. En esta breve recopilación he tratado de mostrar un imposible. Y como ese imposible, no obstante su anticipado fracaso, ha dado frutos en consonancia con el espíritu cristiano. La mayor enseñanza de estas obras no reside en los personajes, sino en la reafirmación de la excepcionalidad absoluta de Cristo y su divinidad. Al intentar imitarlo, los protagonistas ficticios a menudo se tornan utópicos o se deshumanizan, lo que subraya, por contraste apofático, la vivacidad y la autenticidad inalcanzables del modelo original. Ningún personaje real o ficticio alcanza la seductora realidad de Dios hecho hombre. Lo sepamos o no, cada uno de nosotros tiene un arquetipo, que es aquello que Dios concibió para nosotros como individuos irrepetibles y únicos. Y en último término, ese pensamiento divino tiene como referencia a Cristo. Que juguemos o no literariamente a representar analógica o simbólica o alegóricamente a Cristo en nuestras imperfectas recreaciones artísticas carece de importancia. Solo cuando Cristo haya realizado en nosotros esa perfección, cuando por su mediación hayamos abandonado al hombre viejo y lo hayamos abrazado a Él como hombre nuevo, solo entonces se nos dará un nombre, nuestro nombre verdadero que responderá a lo que de verdad somos. Pero esto ya no tendrá nada de literario y, por tanto, todo lo literario carecerá entonces de importancia. Pues muchísimas gracias por este recorrido literario. Y seguro que alguno ha apuntado una pregunta, porque he visto por ahí anotada. Pero a mí me ha llamado la atención en este recorrido literario que hemos visto muchos protagonistas de la literatura universal, grandes personajes, Tolkien, Lewis, Chesterton, Dostoyevsky, el anónimo, el del Cid, etc. Y entre todos ellos, claro, yo decía, bueno, ¿por qué estos hombres o por qué se puede hablar de un sentido profundamente cristiano al hablar de sus obras? Y claro, yo iba pensando, porque ellos son profundamente cristianos, profundamente católicos, y lo que se tiene rezuma. Es la idea que yo iba sacando. Es un poco el objetivo de este camino pues, que ha sido trazando, que ha sido el ver cómo la interioridad, este arquetipo al que ahora te referías, que bueno, porque cada uno tenemos, de alguna forma, inconscientemente muchas veces, porque muchos de estos autores no querían hacer un símil de Cristo, ni el Cid, ni el tal, pero claro, rezumaba. Van por ahí los tiros, es decir, podemos cada uno de nosotros pensar que el interior nuestro, nuestra propia vida, nuestro propio arquetipo al que nos hemos ido formando, va a ir rezumando todo este saber, porque aquí, claro, a mí me has hablado de Tolkien, de Neville, de un montón de autores, que sí, que me suenan, pero que nunca me había planteado estas cosas. Y me parece muy interesante, oye, pues es un nuevo Mediterráneo. Eso está en todas las personas, esta simbología, manifestar, bueno, pues esa interioridad suya, esas profundas creencias que de alguna forma en cada una de sus acciones, como en estos libros y en estos protagonistas que buscan, se va reflejando.
No sé si he concretado mucho la pregunta o me he ido por las ramas como me suele pasar. Seguramente el padre Ignacio, que sabe muchísimo más que yo de todo esto, podría aclararnos. No me voy a meter en un jardín, sino simplemente respecto de lo que es la literatura y los autores. Es verdad, vamos a ver, un autor refleja consciente o inconscientemente aquello que es. No puede evitarlo. Digamos que es algo inherente, es muy difícil crear una gran obra artística sin reflejar parte de lo que uno es. Y la mayoría, en el ámbito medieval, sin duda todos, la mayoría, parece ser que los anónimos probablemente eran monjes, que eran los hombres que en aquella época estaban más ilustrados y sabían escribir y sabían leer. Y más adelante en el tiempo, bueno, pues lo queramos o no, la cultura occidental es la cultura cristiana y lo ha impregnado todo, a pesar de que hoy vivamos pues una regresión en muchos aspectos de esa influencia cristiana en la cultura y en la vida cotidiana. Y por tanto, todas estas personas, como artistas que han tratado de expresar aquello que le inspiraban las musas, pues lo han hecho a través de su ser, ¿no? De lo que ellos son y de lo que ellos creen. Y aunque hay alguno como Melville que no está claro realmente, bueno, tú recibes una educación protestante probablemente, no sé si luterana, no lo sé, pero luego de adulto no fue un hombre religioso, pero es verdad que se hacían las grandes preguntas. Y de alguna manera hacerse las grandes preguntas, si no las rehuyes, eso te acerca, sin duda ninguna, a la trascendencia. Y por tanto en sus obras, en muchas de sus obras, refleja cosas de este estilo. Y en esta concretamente plantea otras cosas, como el tema también, que también es un tema muy interesante y profundo, de la obediencia a la ley humana y, digamos, de la obediencia a la ley natural o la conciencia y todo este tipo de problemas que también se reflejan en esta novela. Pero todos los demás, es cierto, todos los demás son autores cristianos y eso se nota. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí apuntada? Bueno, pues sin apuntar, que eso os ocurre ahora mismo. ¿Tenéis algo? Yo la verdad es que, sinceramente, me animas a releer muchas de estas obras. ¿Por qué? Porque me das otra perspectiva. O sea, pues sí, pero... Las obras siempre piden relectura. Efectivamente, no, pero vamos. Porque siempre cosas nuevas, incluso aunque nadie te llame la atención. Simplemente releer algo, seguro que descubres algo. Pero, sí, ¿no? Sí, me parece muy bien. Porque estas obras, bueno, pues son muy conocidas, son muy famosas, pero claro, esta nueva perspectiva de encontrar ahí la figura de Cristo, un símil de la pasión, un símil de la entrega, un símil de la obediencia, me parece tremendamente interesante. Vamos, para mí, desde luego, una novedad. Como profe de historia, explico al Cid, oye, pues mira, ya tengo una nueva perspectiva del Cid. El Cid, efectivamente, que al final pues acaba redimiéndose, el hombre injustamente tratado, pero que no se rebela contra su rey, sino... Pues esa perspectiva cristológica me pareció muy interesante. Te la tomo, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión más allí atrás? Vamos a ver. Yo me hago una pregunta. Me llamo Jesús Caballero. Encantado, Jesús. Encantado, Jesús. Yo me hago una pregunta. Desde el principio del mundo, el ser humano es como es. Es invadido por el bien y por el mal. En el transcurso de los siglos, nos va demostrando la vida del ser humano que el cambio que se produce en él, evidentemente, no difiere mucho del principio. Somos ambiciosos, somos pecadores, somos débiles, somos humanos, evidentemente. Y esa historia que nos va arrastrando siglo tras siglo, evidentemente, pues nos cuesta mucho trabajo eliminar de nuestra fuerza, de nuestro ser. Yo pienso, evidentemente, los años que llevo, mi padre, en paz descanse, hombre de campo, me decía tres cosas muy importantes para mí. Decía una de ellas, que tu firma, tu palabra vale más que tu firma. Es decir, hagas lo que hagas, bueno, olvídalo si lo has hecho. No esperes que te lo vayan a agradecer nadie. Y además de eso, me decía también, pasa por la vida sin que te signifique, o sea, que no te conozcas. Mejor que hagas las cosas así que te olvides.
Esto conlleva, evidentemente, bueno, que el ser humano en sí va buscando siempre la perfección, pero sin embargo existe un mal interno en él que lo acompaña. Y cuesta mucho trabajo ser bondadoso o bueno, al mismo tiempo que cuesta mucho trabajo quitarse el muerto de encima. Bien, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pienso yo. Pues simplemente ser sencillo, humilde, reconocer, evidentemente, en todo momento, aquellos que, en fin, que te puede valer para algo, y al mismo tiempo pedir a Dios que te ayude. Porque realmente hay una cosa que está muy clara. Muchas veces yo pienso también, me imagino que muchas personas, como yo pensaba, bueno, es que Dios puede de un plumazo eliminarlo, si realmente no somos buenos. ¿Y por qué Dios se va a permitir, como un padre cuando tiene un hijo, que ese hijo evidentemente no es bueno, sufre mucho con él, ¿no? Y sin embargo no le daña, normalmente no hace daño. Sin embargo espera de él que un cambio, que se produzca un cambio en él. Entonces evidentemente Dios, pienso, mi corta forma de pensar, que evidentemente Dios espera de la humanidad esa perfección que para él después le valga la humanidad que él ha creado. Es decir, si Dios interviene en nosotros y nos evita la guerra, nos evita los enfrentamientos, nos evita, y nos juzga diciendo, esto no lo puedes hacer, pues va a decir, bueno, y al final, ¿qué he conseguido desde aquí? ¿Qué humanidad he conseguido desde aquí? Evidentemente. Entonces, a lo mejor para mis principios, para mi creación, para la forma de pensar Dios como tal, evidentemente dice, bueno, no, porque no puedo confiar en ella, porque no sé cómo se comporta. Dios tiene que dejar al individuo ser por sí mismo él y demostrar lo que es y lo que piensa. Y esos valores que tiene, si le agradan a Dios, dirá, pues tú realmente me vales para lo que yo pienso hacer con la humanidad. No pienso así, que sinceramente. Muchas gracias, Jesús. Luego, lo que tienes efectivamente es la posición cristiana, ¿no? Es aceptar lo que nos viene, tratar de ser santos y esperar la misericordia de Dios, porque si nos salvamos es por Él, por su gracia. Y aquí lo único que nos toca es cooperar de lo poquito que podamos, pero desde luego esforzarnos por el bien y alejarnos del mal. Y bueno, pues nada más. Otra pregunta ahí. Sí. Sí, solamente preguntar más o menos cómo se llega a esa analogía y a ese paralelismo en los libros, porque más o menos casi todos habremos leído parte de los libros que más o menos nos han escrito. ¿Cómo encontramos nosotros ese paralelismo? Bueno, en parte hoy en día es difícil encontrar esos paralelismos. A diferencia de otras épocas, por ejemplo en la Edad Media, en la que el hombre medieval tenía muy presente algunas cosas que hoy esta vida tan apresurada y tan intensa que tenemos nos hace olvidar, ¿no? Y es tener pues, a Dios, digamos, muy presente y tener muy presente algo que decía nuestro amigo, pues, Jesús, la condición de criatura, de ser, pues eso, contingentes, que Dios podría, nos mantiene en la existencia, podría en cualquier momento hacernos desaparecer. Eso genera una posición de adoración y de humildad en el hombre que hoy en día en gran parte de la humanidad se va olvidando. Cuando olvidamos todas esas cosas es mucho más difícil reconocer cualquier tipo de símbolo, cualquier tipo de signo que nos remita a ello, simplemente porque no lo tenemos en la cabeza, no es algo con lo que vivamos constantemente. Incluso la condición de pecado hoy en día se ha olvidado. Gran parte del hombre pues no cree en el pecado y por tanto considera que esas cosas o bien son elecciones personales o bien son defectos digamos que no traen consigo culpa ni ningún tipo de responsabilidad. Cuando eso no es así, cuando tú tienes muy presente y vives la vida cristiana muy intensamente, cosa que hoy en día es muy difícil para nosotros los católicos vivir en este mundo de manera fiel y sobre todo de sentir día a día a Dios en nuestra vida, cuando eso se aleja de nosotros, se aleja en todos los aspectos, incluso en el aspecto de reconocer, sea en una novela, sea en un cuadro, sea en un paisaje, de reconocer esa presencia de Dios
Y esa historia de la salvación, que es la historia del mundo y es ese mensaje de esperanza que nos trae Cristo con su encarnación, a través de estas cosas. Si viviéramos eso de esa forma, seguramente nos daríamos cuenta con mucha más facilidad. Afortunadamente hay personas, no yo me he nutrido de personas que efectivamente estudian estas cosas muy profundamente, que nos llaman la atención a mí y a todos ustedes sobre esto y nos permiten fijarnos y captar profundos mensajes que están encerrados en esas páginas y que están esperando simplemente que los descubramos. Acá hay que partir de una premisa antes de empezar a leer el libro y buscar algo. Yo creo que sí, podemos pensar que no solo sería, lo ideal sería no antes de leer el libro, sería tenerlo al levantarse y al acostarse, cosa que, tenemos nuestras oraciones y nuestras cosas, tenemos nuestras costumbres católicas, tenemos nuestra liturgia que nos permite y nuestras obligaciones de la Iglesia que son para algo, precisamente para crear y facilitar nuestras creencias y nuestra fe y mantenerlas en un mundo hostil, un mundo muy hostil, que nos acosa constantemente y que nos aleja o trata de alejarnos de todo ello. Y al tratar de alejarnos con esta vida en la que estamos inmersos y que inevitablemente tenemos que vivir, pues aunque estemos, en fin, detrás de las trincheras luchando, pues si tratar de tener presente eso, entonces sí captaremos mejor estas cosas. Muchas gracias. Ahí había otra pregunta, me parece. Me ha parecido interesante el que hable del caballero de Vivar y vea esa semejanza con Cristo cuando la situación como hombre no lo veo lo mismo antes del cantar de Biocid, porque casi se ha referido al cantar, que cuando en el cantar pues tiene que marcharse de Burgos a Zaragoza. Y entonces esa convivencia con el mundo árabe, que entonces el mundo árabe incluso es el primero que empieza a redactar el cantar. Y tenemos después que en Valencia tiene otro comportamiento y no es el mismo que el que tiene cobrando las parias en Sevilla. Entonces, ¿cómo ponemos todo esto? Porque yo digo, cuando veo el Cristo de las batallas allí en la Catedral de Salamanca, y entonces digo, bueno, pues esto es el tío, pero... Sí, vamos a ver. Una cosa que dije, y a lo mejor no quedó muy clara, es que todas estas referencias, estos símbolos, estos rastros, son eso, son simplemente luces refractadas, rastros, son pequeñas muestras. Y los personajes no son obviamente Cristo, y por tanto tienen luces y sombras, y representan a Cristo en todas sus facetas, ni a lo largo de toda la obra. Pero los autores han querido dejar, precisamente por esa creencia católica, esas creencias, pues parte de lo que ellos creían en la obra, y han encontrado momentos para ello. Es verdad que la coherencia a lo mejor, o quizás la coherencia puede también explicar las cosas, ¿no? Desde un punto de vista humano, pues los hombres tienen que, como un principio de ley natural, sobrevivir, ¿no? Y tratar de salir adelante para, para primero realizar su telos o su destino, y segundo, pues para proteger a los suyos. El Cid, cuando es desterrado, tiene que sobrevivir, luego se acerca efectivamente a ese mundo árabe, luego en Valencia hace la conquista precisamente para entregársela, luego el rey recupera su favor, hace cosas, digamos, desde un punto de vista humano utilitarias, ¿no? Cosas útiles para él, no son cosas que haría Cristo, sin ningún género de dudas. Pero hay algunos aspectos en la obra que sí remiten y recuerdan a Cristo. Y en tanto en esta como en casi todas las obras que he comentado, quizás donde está más perfectamente representado, pues puede ser, como decía Dostoyevsky, en El Quijote, o puede ser en el Galahad de la búsqueda del Grial, pero en las demás hay muchas imperfecciones humanas en los personajes que no encajan en Cristo o como hombre perfecto y como Dios, no puede ser. Pues precisamente por eso decía que es un imposible, ¿no? Esa representación de Cristo desde un punto de vista literario o artístico es imposible, no es posible. Siempre tendrá que haber cosas como la que usted comenta, cosas que nos chirrían. Cuando nos ha dicho que hay una liturgia
en el poema, en Sí. el cantar. Entonces se está refiriendo un poco a Jerónimo de Perigord como autor de los últimos versos del Cantar de Miocid, donde él ahí alude a Cristo. Bueno, como veo, usted conoce bien el Cantar de Miocid. Está muy bien. La referencia a la liturgia es una cita de un medievalista, pero no sé si efectivamente se refiere a eso o se refiere al aspecto, efectivamente, digamos, de una representación simbólica de lo que es la liturgia, de lo que es el sacrificio, lo que es la redención. Pero es verdad que efectivamente al final del poema hay esos versos donde hay una cita, porque luego no hay otras, hay una referencia simbólica, el asunto del león, al león, digamos, el león de Judá hace una representación. De hecho, uno de los medievalistas acude a los bestiarios medievales para tratar de encontrar. Es posible que sí, que sea lo que usted dice sea así, pero no cabe duda, yo creo, no cabe duda de que más claro para un hombre medieval que leyese el cantar que para nosotros, pues existe esos rastros de Cristo en el poema. Al menos me parece a mí. Venga, la última ya, que se nos va la hora. Adelante. Gracias. No sé si será rápida, pero bueno, lo que dé tiempo. No, le quería dar las gracias, lo primero, que ha sido muy, muy bonita y muy esperanzadora también. Y mi pregunta era un poco más que he visto que en algunas de estas obras, sobre todo en el Quijote, que bueno, depende un poco de las teorías, pero al menos últimamente ya las últimas hablan más de que realmente el Quijote pues estaba loco y que todo, pues que lo principal de la obra es la ridiculización de la idea, la parodia y tal. Y entonces era un poco ver de cómo algunos de estos personajes, hay otras que no he leído, pero en el idiota a lo mejor también, al menos por la percepción de las personas que rodean al protagonista y su percepción también como personas imperfectas, cómo se puede dar en estos personajes, a falta del elemento sobrenatural, o sea, realmente divino, porque todas las personas que salen aquí son realmente humanas, se puede llegar a esa ridiculización o a que los atributos que sean más cristológicos pues se puedan ver de una manera pues más ingenua o de manera que casi pues haga imperfectos y peor que cristológicos a los personajes. No sé si tiene una opinión o igual simplemente no sé. Bueno, es una pregunta, como diría, es muy buena pregunta. Vamos a ver. La imperfección de los personajes es obviamente pues, propia, consustancial de la naturaleza humana e imperfecta. Sobre las teorías de la ridiculización del Quijote, ya he dicho que me da igual la intención del autor, quiero decir. No sabemos, pero Cervantes obviamente era católico, por muchas cosas que se digan, era un católico y además los últimos años de su vida, desde luego, lo mostró. El efecto del libro, entre otras cosas, fue pues, ridiculizar cierto tipo de literatura que existía en la época, pues como sería pues algo así como las novelas de Estefanía de hace no mucho, que eran muy leídas pero que tenían por un lado una calidad literaria muy baja y por otro lado un fondo también que muy poco fondo. Y un rescate de lo que en fondo es la figura de un caballero cristiano. En fondo el Quijote quiere serlo. Otra cosa es que no lo consiga. Quiere ser un caballero cristiano. Y actúa como tal. Y las consecuencias que sufre a lo largo de toda, con humor, con crítica, con ironía, son el resultado de un contraste que yo creo que también Cervantes quiso mostrar. Incluso en una época tan religiosa como la que vivió, que no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Pero el cristiano siempre será un exiliado. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero tenemos que vivir en este mundo. Y eso supone pues, cosas de ese estilo. Y cuando uno rompe una lanza para luchar con unos gigantes, pues sin duda humanamente saldrá mal parado. Entonces, es que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Bueno, sí, la idea precisamente de cómo el cristiano pues que no es profeta en su tierra o que pues vive como un exiliado, es verdad que
produce naturalmente ese efecto de rechazo, a lo mejor por los suyos. Muchas de estas novelas son digamos, pesimistas en cuanto a la forma. Es decir, la novela puede parecer una tragedia, pero de alguna manera hay esperanza en esas novelas porque todas tienen a Cristo cerca. Y no hay que confundir el tono con el fondo. Billy Budd es una tragedia, El idiota también. Pero el mensaje que está detrás de todo eso no es... Dostoyevsky era cristiano, y un cristiano ortodoxo, pero un cristiano profundamente creyente y por supuesto lleno de esperanza. En esta obra, en otras, critica mucho más profundamente toda, digamos, la debilidad humana, pero con un fondo de esperanza. No hay que confundir, es una cosa que puede ser paradójica, ¿no? Es decir, a veces la forma nos parece que es, pues eso, irónica, trágica, dramática, pero no pesimista. Yo creo que todas estas obras, al tener rastros de Cristo, no presentan pesimismo, sino esperanza. Y creo que es el principal mensaje de cualquier escritor cristiano, lo quiera o no, si realmente es cristiano, trasluce esperanza en sus obras. Qué bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya solo nos queda la del 24 de abril, que es Historia de la Evangelización, que he leído bien ahora. Es la que nos queda, el 24 de abril, para cerrar este espléndido ciclo. Muchísimas gracias, Miguel.